Buenas noches. A medida que se incrementa la acción-reacción de los separatistas catalanes y del Gobierno, la revuelta callejera crece en Barcelona, mientras el ministro del Interior manda cada vez más efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, alojándonos en condiciones indignas en ferris turísticos cuyos emblemas son Piolín, el gato silvestre, el pato Lucas y el coyote. Tal es el ridículo al que el ministro del Interior ha sometido a la Guardia Civil, que hasta Gabriel Rufián se ha mofado de la benemérita en las redes sociales. Lo vemos ya en las 5W. El movimiento separatista catalán, que lleva unas semanas sembrando el miedo e imponiendo su ley en las calles de Barcelona ante la pasividad absoluta de los Mossos d'Esquadra, ha encontrado, gracias al titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, un inagotable motivo de escarnio, mofa y befa de la Guardia Civil. El alojamiento del Gobierno que el Gobierno ha preparado para acomodar a los numerosos efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que están acudiendo a Cataluña para hacer el trabajo que la Policía Autonómica Catalana se niega a hacer de cara al 1 de octubre es sencillamente indigno. Así lo han denunciado los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, cuerpo que, dado su carácter militar, carece de derecho de sindicación. No obstante, la denuncia de la indignidad de su alojamiento a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales se ha extendido por toda España, para regocijo de los separatistas, que incluso se atrevieron a ponerle cerco a la casa cuartel de Manresa y destrozar varios vehículos ante la absoluta pasividad de los Mossos. Los emblemas que almenan los ferris en los que están literalmente estabulados no son ni la bandera nacional ni el escudo de la Guardia Civil. Son gigantescos dibujos cómicos de películas infantiles, de Pop a proa y de babor a estribor. Mientras tanto, Carles Puigdemont y los demás líderes del desafío separatista catalán se ríen y rechazan las oferentes peticiones del Gobierno de España para que depongan su actitud. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Acuden los guardias civiles desde toda España, muchos de ellos voluntarios, a Cataluña para combatir el bandolerismo separatista, que para eso se fundó la Benemérita, para luchar contra el bandolerismo. El bandolerismo separatista no es de montura, trabuco y faca, es de acta de diputado, es un bandolerismo gubernamental que ha arriado las banderas de España y las leyes de España. A izarlas y a restaurar el orden y la ley frente a los bandoleros separatistas ha ido la Guardia Civil a Cataluña. Pues bien, el Gobierno de España, que riega con inagotable financiación a los separatistas que insultan a España, trata a la Guardia Civil como el avaro de Molière, alojando a sus agentes en barcos ridículos, tuneados con monigotes cómicos, que provocan el cachondeo patibulario de los separatistas y les da una dieta limosnera de 40 euros diarios para que malvivan en Barcelona, la ciudad más cara de España. Es una indecencia que el ministro de Interior envíe a la Guardia Civil a Barcelona a pernoctar en un ferry a la sombra del pato Lucas y de Piolín, con una dieta de 40 euros en el bolsillo y que los estabule con calzador en camarotes de 4 metros cuadrados. El mismo gobierno que le ofrece una tarjeta black a los separatistas catalanes trata a la Guardia Civil como si sus agentes fueran refugiados en el paso de Calais. Es una vergüenza que el mismo Estado, el mismo gobierno que derramaba una ayuda social de 2.000 euros al mes en los bolsillos del terrorista de las Ramblas y le alojaba en una vivienda de protección oficial gratuita, obliga a la Guardia Civil a acuartelarse y pernoctar a la sombra del pato Lucas y de Piolín, con menos dinero para gastos en el bolsillo del que llevan en las faltriqueras los manteros de la Gran Vía. Liderados por la presidenta del Parlamento Autonómico, Carme Forcadell, y por el diputado de Esquerra, Joan Tardà, los separatistas siguen adueñándose de las calles de Barcelona, cuya universidad se ha sumado hoy a la movilización independentista contra España y a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre. Las fuerzas y seguridad del Estado han detenido hoy en Castellón a uno de los yihadistas vinculados al atentado perpetrado en Barcelona el pasado 17 de agosto. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, da por segura la vinculación con los terroristas de la Rambla y del Chalet de Alcanar.
Tras el pavoroso terremoto de México, que por el momento arroja un balance de 225 víctimas mortales, continúan las labores de desescombro y búsqueda de personas desaparecidas. Entre las víctimas mortales se encuentra el médico español Leopoldo Nieto, uno de los más destacados científicos de la investigación del virus del SIDA. En nuestra habitual sección de tendencias analizaremos hoy el efecto Instagramer. Les informaremos de cómo podemos ayudar a nuestros hermanos mexicanos tras el pavoroso terremoto y, como todas las semanas, les hablaremos de lo mejor de la cartelera cinematográfica. Lo siento, España. Cataluña va a votar sobre su independencia, os guste o no. Con una disculpa, así es como Carles Puigdemont advierte a los españoles de que seguirá con su hoja de ruta independentista sin que puedan impedirlo. En un artículo en The Washington Post, Puigdemont acusa al gobierno de represión y asegura que el derecho a la autodeterminación y a la voluntad del pueblo catalán de decidir su propio futuro permanecen intactos. Por ello, el gobierno, harto de sus desafíos, se pregunta ¿hasta cuándo va a seguir Puigdemont abusando de Cataluña? Y yo le pregunto, ¿hasta cuándo, Puigdemont, vas a seguir abusando y tensionando al pueblo de Cataluña? Esos jueces son pueblo de Cataluña. Esos medios de comunicación son pueblo de Cataluña. Esos padres y esos niños que acarrean a las manifestaciones son pueblo de Cataluña. Los mismos guardias civiles que estaban haciendo los registros son pueblo de Cataluña. De hecho, hasta el fiscal superior de Cataluña ha avisado hoy de que los que hacen ostentación de la vulneración de la Constitución tienen que cumplirla. La Constitución, norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, es la garante de esos derechos. Por ello, el juramento o la promesa que acabáis de prestar adquiere una mayor solemnidad y trascendencia que en otras ocasiones. Esta trascendencia os impone un deber de cumplimiento que debéis ser capaces de exigiros a vosotros mismos y exigirlo también a quienes con responsabilidades públicas hacen ostentación de su vulneración. En las calles, más de 200 independentistas pasaban la noche en tiendas de campaña y en sacos de dormir en el césped delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en protesta por la detención de 14 altos cargos del Gobierno. Una manifestación que ya lleva 2 días y que sigue a estas horas de la noche. Durante la mañana de hoy se han podido ver congregados a más de 1 millar de separatistas y se han podido escuchar consignas como presos políticos, libertad, fuera las fuerzas de ocupación, independencia y otros como las calles serán siempre nuestras. Desde la CUP piden la puesta en libertad inmediata de los miembros del Govern porque aseguran que las detenciones son ilegítimas. El que entenem que és imprescindible és que aquestes persones que han estat detingudes en les últimes hores, que l'única cosa que fan és treballar en una institució, la Generalitat, que està complint el mandat del Parlament de Catalunya, és a dir, fer possible aquest referèndum del dia 1, no poden fer altra cosa que sortir en llibertat. Paralelamente veíamos también un gesto de enorme voltaje político. La Universidad de Barcelona era ocupada por miles de estudiantes. Lemas, pancartas, consignas a favor del referéndum y esteladas son algunas de las imágenes que los estudiantes planean seguir mostrando durante todo el fin de semana porque planean quedarse allí acampando hasta al menos el lunes. Después de todos estos actos independentistas, el Gobierno sigue señalando a un culpable. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado a Puigdemont de crear un ambiente de acoso masivo. Y al mismo tiempo, el ministro del Interior ha trasladado la solidaridad y el apoyo del Ejecutivo a los alcaldes, a los jueces y a las fuerzas de seguridad y colectivos que se están viendo acosados por los radicales. Que volviera la ley, que volviera la democracia, y que dentro de la ley el diálogo es posible, fuera de la ley es imposible cualquier entendimiento. Y la respuesta de Puigdemont ha sido seguir adelante, en un clima además de acoso masivo como el que se está produciendo en Cataluña. Yo lo que le pido es que abandonen esta deriva que están teniendo, una deriva radical, fuera de toda lógica, pero además que no conduce al pueblo catalán a ningún sitio.
El juez deja en libertad provisional a todos los detenidos por el 1 de octubre. Después de que ayer la Guardia Civil dejara en libertad con cargos a 8 personas, hoy el juez lo ha hecho con otras 6. Aunque los detenidos están imputados por delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. Hoy mismo el Govern cesa a uno de los detenidos, a Josep Maria Jové, y recordamos que es el número 2 de Junqueras, para que no tenga que pagar una multa diaria de 12.000 euros al día. El Govern cesa al número 2 de Junqueras para librarlo de la multa impuesta por el Tribunal Constitucional. El secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové, detenido como uno de los organizadores del 1O, fue multado con 12.000 euros diarios. El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha sido el encargado de anunciar la decisión. El Govern ha acordado hoy el cese del señor Jové y evidentemente no solo se le agradece, sino que se le reconoce su compromiso y determinación en defensa de la democracia y lealtad al Govern de Cataluña. Jové, junto a otros 5 miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, han sido puestos a disposición judicial a primera hora de la mañana. Declararán ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que ordenó las entradas y registros en diversas consellerías y organismos de la Generalitat, así como en algunas empresas privadas, en busca de material y documentación vinculada con los preparativos del 1O. En la Ciudad de la Justicia se han concentrado centenares de personas para apoyar a los detenidos. Entre los asistentes han estado la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y el propio Junqueras. En protesta también por las detenciones de altos cargos del Govern, más de 200 personas pasaron la noche acampadas frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero el Gobierno sigue firme en su respuesta, asegurando que tienen previstos todos los escenarios posibles contra el día de la consulta ilegal y siguen enrocados pensando que no se va a celebrar. Por tanto, el Gobierno tiene, como hemos dicho muchas veces, tiene previstos todos los escenarios y actuará en consecuencia en defensa de la ley y de los derechos de todos los catalanes. Por ello, el Gobierno vuelve a reafirmarse en lo que ha dicho una y otra vez, pública y privadamente. Este es un referéndum ilegal que no se va a celebrar. No tiene, además, ninguna garantía democrática. Se lo dicen todos los días desde Europa. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, califica esta situación de la mayor crisis de Estado que ha vivido España y le ha exigido a Puigdemont que frene su locura porque es un conductor suicida. Hay muchos independentistas que se piensan que el 1 de octubre va a declararse la independencia de Cataluña y no va a pasar nada. Y se piensan que van a ir a un colegio y van a encontrar urnas. Y se piensan que va a haber un señor en una mesa. Y se piensan que van a votar y que va a haber un recuento. Y sabe el señor Puigdemont que ni va a haber recuento, ni va a haber papeletas, ni va a haber urnas, ni va a haber colegios, ni va a haber personas en las mesas. Es una ficción. Interior ha comunicado hoy a la Generalitat con esta carta a Joaquim Forn que el Gobierno enviará más unidades de Policía Nacional y de Guardia Civil para apoyar a los Mossos d'Esquadra en el mantenimiento del orden público. Esta misiva se envía justo un día después de que el mayor de los Mossos haya ordenado a sus agentes menos mano dura y más pasividad contra los radicales independentistas. Y mientras no se desconvoque el referéndum ilegal para el día 1, pues desde luego nosotros mandaremos tanto las unidades de Guardia Civil como de Policía Nacional que sean necesarias, insisto, para el mantenimiento, el libre ejercicio de todos los derechos que tienen los catalanes. Era nuestra noticia de apertura, el humillante alojamiento en el que la Policía Nacional y la Guardia Civil tendrán que estar los próximos 15 días mientras acuden de refuerzo para mantener el orden en Cataluña. Se trata de un ferry turístico con los dibujos animados en tamaño gigante de Piolín, el pato Lucas, el gato silvestre y el coyote, algo que ya ha causado la mofa en las redes sociales. Pero es que en el interior de los barcos no es mucho mejor. Sus camarotes son de 4 metros cuadrados y en un principio se preveía que en cada habitación durmiesen 4 agentes. Ellos se quejaron y ahora cada camarote será para 2 de ellos. Vean ustedes mismos las quejas de los propios afectados.
Esto es lo que ha preparado la DGT. Vaya azulito bueno, sin ventana, con la cama abatible, un armario de mierda, una castaña de armario. Aquí tenemos que estar 15 días, ¿sabes? Y aquí quieren meter a 4 personas, o sea, va a flipar. Vamos a ver el baño que ya me va a huevar. Esto ya va a ser la coña. Bonito bueno, Joder. Madre mía. Madre mía. Pues nada. Y esto que van a ver es el momento en el que un reportero de la cadena pública catalana, TV3, hacía una conexión en directo desde el techo de un coche de la Guardia Civil. Se unía así a los actos radicales de protesta en los que los vehículos quedaron totalmente destrozados por los independentistas. Así es como la Guardia Civil responde a la cacerolada independentista que cercaba el hotel en el que estaban alojados los agentes. El Guardia Civil, perteneciente al cuerpo de los antidisturbios, respondió cantando a los insultos y descalificaciones de esos independentistas radicales. Finalmente, ellos no pudieron resistirse y terminaron dando palmas y aplaudiendo. Eduardo, ¿qué te parece que se hayan unido a los agentes? Luego dicen que no son españoles, pues pero dan muchas palmitas. Genuinamente español, y lo vamos a explicar precisamente de la mano del poeta catalán, conviene subrayarlo, catalán Joaquín Bartrina. Definió con la profundidad que solo otorga la sencillez el esquizofrénico y caínita carácter español. El retrato en verso de Bartrina dice así: oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si os alaba Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Una de las formas más genuinas y destructivas de afirmar la españolidad es renegar de España. El español del común es generalmente como aquel miliciano comunista que para gallear de ateísmo en la Casa del Pueblo decía: yo no creo ni en mi Dios, que es el único verdadero. Lo acabamos de ver en Calella, donde una turba de separatistas aldeanos de Estela y Barretina le ponen cerco al hotel donde se aloja la Guardia Civil, renegando de España hasta que sale al balcón un guardia civil y responde al insulto con un fandango. Solo el fandango obró el milagro de la unidad. Los separatistas abandonaron el insulto, siguieron el ritmo con las palmas y la voz, haciéndole los coros al agente sevillano que cantaba, y le brindaron sus aplausos cuando terminó el fandango. ¿Están locos? Sí, porque son españoles, aunque no quieran serlo, y al final de los fandangos y del vino acaban todos cantando Asturias, patria querida. ¿Están locos? Sí, porque son españoles. Muchas gracias, Eduardo. Y atención a estas declaraciones exclusivas de un guardia urbano a las cámaras de Intereconomía en las que desvela intereses políticos ocultos a la hora de actuar contra los independentistas. El agente revela que les gustaría actuar, pero que tienen las manos atadas por alguien con más poder que ellos. Dicen compañeros que están en la administración y tal, que las nóminas las tenemos congeladas. Estamos muy atados de manos. Claro. No, muy atados de manos. ¿Os han dicho una norma de...? No explícita. Pero sí indirecta, ¿no? Pero no, ya ves cuando montan un dispositivo, por ejemplo el del otro día de la Guardia Civil, de ayer de la Guardia Civil, para sacarlos del Departamento de Enseñamiento, de Economía, pero nosotros ya veíamos que con la fuerza que teníamos, con la fuerza que íbamos a usar, no podíamos desplazar a la masa 2 metros para facilitar la salida. Claro. Y eso el mando lo sabe, el mando lo sabe, y el mando de mi mando lo sabe, pero hay uno arriba que también lo sabe seguramente, claro. Y posiblemente hasta le interese. No, claro. Que hagamos un para atrás. Claro. Joder, sí.
La difícil situación a la que están haciendo frente la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña ha suscitado la reacción de los agentes desplegados en la región. La pasividad de los mandos policiales para afrontar los episodios de violencia e intimidación vividos el miércoles en la capital catalana no ha gustado nada a los agentes. El periodista de La Gaceta, Juan Ernesto Fluger, ha hablado con un antidisturbio de la Guardia Civil que lamenta que el ministro del Interior estuviera sacando pecho de los supuestos logros de su ministerio, mientras decenas de guardias civiles estaban siendo acosados en cuarteles. Juan Ernesto, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, María. ¿Están siendo víctimas los policías y guardias civiles de esa pasividad del Gobierno? Pues así nos lo han manifestado tanto miembros de los GRS, los antidisturbios de la Guardia Civil, como de la UIP, los antidisturbios de la Policía Nacional, desplazados a Barcelona, supuestamente para contener esas algaradas que se están reproduciendo todos los días sin que se tome ninguna medida. Ante la pasividad de los Mossos de Escuadra, lejos de enviar a unos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en el control de masas a contener los disturbios, se ha dado la orden por parte del Ministerio del Interior de que actúen evitando cualquier tipo de violencia y, sobre todo, una cosa muy importante: se les ha prohibido salir de los furgones en los momentos en los que tengan que actuar con los cascos, las defensas y los escudos puestos. Toda una declaración de intenciones por parte del ministro Zoido que no gusta a los agentes, que consideran que si se les desplaza para hacer cumplir la ley, ellos tienen que hacer uso de la violencia legítima que el Estado de Derecho les concede. También hemos conocido a través de La Gaceta que la Guardia Civil le dio un ultimátum a los Mossos de Escuadra para que disolvieran el escrache contra los agentes que llevan horas encerrados en esa Consejería de Hacienda. ¿Cómo es posible que estuvieran tanto tiempo atrapados? Pues nuevamente nos encontramos ante la pasividad de un gobierno que no ha permitido el empleo de la fuerza por parte de GRS y UIP y la falta de la aplicación de su competencia en materia de seguridad ciudadana de los Mossos de Escuadra, que se negaron a cargar contra las centenares de personas que estaban allí congregadas. El problema vino cuando la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona avisó que tenía 180 antidisturbios preparados para que, si a las 2 de la madrugada no se producía el desalojo de la plaza y se consentía la salida de los agentes y la comitiva judicial que se encontraban secuestrada por los manifestantes independentistas, ellos cargarían. Fue entonces cuando los Mossos de Escuadra decidieron disolver, pero habían pasado 20 horas prácticamente de secuestro por parte de estos alborotadores de la extrema izquierda separatista catalana. Muchas gracias. Gracias, Juan. Buenas noches. 1,5 millones de euros anuales es lo que nos cuesta a todos los españoles los diputados independentistas que tienen su escaño en el Congreso de los Diputados. Estos 17 políticos pertenecen a las formaciones de Esquerra y la antigua Convergencia. Y atención, porque de este 1,5 millones de euros, casi 439.000 euros están libres de impuestos. Vamos a poner cara a todos estos diputados y a conocer cuánto asciende el sueldo anual de cada uno de ellos. Alba Vila, muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues vamos a hacer un repaso de las carteras de estos políticos. Comenzamos por Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra y portavoz adjunto. Su salario asciende a 1.438 euros de gastos de representación. Eso sí, hay que sumar otros 669 euros de libre disposición. Continuamos ahora por el portavoz titular de Esquerra, Joan Tardá. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, a todos los españoles, este separatista? Pues 1.758 euros de gastos de representación y otros 935 de libre disposición. El presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del PDeCAT, Jordi Xuclà, suma 1.445 euros brutos mensuales. Ejerce además de portavoz y vocal en otras comisiones. Los otros 14 diputados que se reparten por igual entre ambas formaciones, 7 de Esquerra y otros 7 del PDeCAT. Vamos a ver primero los de Esquerra, que serían Joan Capdevila, Esther Capella, Francesc Xavier Eritja, Teresa Jordà, Joan Oloriz, Jordi Salvador, Ana María Surra, y los otros 7 del PDeCAT, Ferran Bel, Carles Campuzano, Lourdes Ciurú, Filiu Joan, Jordi Miquel, Miriam Nogueras y Antoni Postius. Cada uno de ellos tiene un sueldo de 1.056 euros, María. Muchísimas gracias, Alba.
El adoctrinamiento al que el independentismo catalán somete a los escolares que son llevados a increpar a la Policía Nacional ya ha tenido respuesta en Sevilla. Un numeroso grupo de escolares sevillanos se han concentrado ante la Comandancia General de la Guardia Civil de la capital andaluza para mostrarles su apoyo tras el acoso sufrido por los agentes a manos del independentismo. Los niños portaban banderas nacionales y han entonado vivas a España y a la Benemérita. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado al respecto que ha solicitado a la alta inspección la apertura de un expediente informativo para investigar lo sucedido ayer. Como ministro de Educación puedo decirle el respeto que tengo y he tenido siempre por la labor de los docentes y de los profesores. Yo creo que el sistema educativo español, que es un buen sistema, descansa sobre su compromiso, descansa sobre su voluntad y sobre su vocación. Pero también le digo con igual claridad que la labor de los profesores no es el adoctrinamiento, ni coger a unos niños de poca edad y llevarlos a manifestaciones. Por lo tanto, ante las noticias que han aparecido en los medios de comunicación ayer por la tarde en alguna localidad catalana, esta mañana me he dirigido a la alta inspección del Ministerio de Educación para que haga un informe sobre esta cuestión. La justicia ha ordenado la entrada inmediata en prisión del líder de la Falange Española, Manuel Andrino, y otros condenados por los incidentes acaecidos en la librería Blanquerna de Madrid durante la Diada de 2013. En un primer momento, la Audiencia Provincial de Madrid les impuso una condena a 6 meses de prisión, que finalmente fueron ampliados por el Tribunal Supremo a 4 años de cárcel al apreciar el agravante de discriminación ideológica. Saludamos al portavoz de los condenados en Blanquerna, Jesús Muñoz. Señor Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuándo tienen que ingresar en prisión? Pues han recibido una notificación de que el próximo miércoles día 27 tienen que ir a recoger una citación en la cual van a ser informados del día exacto de entrada en prisión y nos tememos que sea a partir de ese momento pues de manera inminente, cuestión de horas o como mucho de días. O sea, a partir del miércoles 27 pues en unas fechas posteriores. Qué casualidad, justo antes del 1 de octubre. Qué casualidad cuando se iba a celebrar un acto por la Unidad de España en Barcelona el 1 de octubre y iban a estar las personas que han sido citadas. Ajá. ¿Y cree que esta condena es proporcionada teniendo en cuenta que durante el asalto no hubo agresiones ni parte de lesiones? Absolutamente desproporcionada. Ya de por sí era desproporcionada la de los 6 meses de prisión. Lo que pasa es que no se recurrió pues, por aquello de que no entraban en prisión y es muy difícil recurrir ante este tipo de sentencias políticas. Tú bien has dicho, no hubo ningún tipo de agresión y de hecho lo que se hizo fue lo que tenía que haber hecho el sistema en esos momentos, es decir, interrumpir un acto separatista que además era previo al referéndum del 9 de noviembre, que sé que no se iba a celebrar y vaya si se celebró, y ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces luego el Tribunal Supremo, a la instancia de tanto de la Fiscalía como de la Generalidad de Cataluña, que se salta todo tipo de sentencias, pero recurrió y se multiplicó por 8 esa sentencia ya injusta de la Audiencia Provincial, con lo cual entran todos en prisión. Y hay varios recursos interpuestos, entre ellos uno de amparo ante el Tribunal Constitucional y, curiosamente, no han esperado a ver si el Tribunal Constitucional se expresaba, a ver si admitía ese recurso o no, y justo en la fecha del referéndum, justo cuando se están, como hemos visto, ya habéis comunicado ahora mismo, se están atacando vehículos de la Guardia Civil, quitando las banderas y arriando la bandera de los cuarteles de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo justo en estas fechas, hoy que se han soltado a 14 separatistas que habían sido detenidos unas horas por el tema del referéndum, 14 patriotas van a entrar en prisión. ¿Qué le parece que los responsables políticos del referéndum ilegal que persigue la Fiscalía estén ahora libres? Hombre, nos tememos, o sea, me parece fatal, evidentemente, como cualquier persona de juicio en España, pero nos tememos que esto sea una jugada política, de que haya aquí algo, una especie como de paripé, quieren hacer algún tipo de una reforma constitucional o algo, quieren llegar a algún tipo de acuerdo, y entonces lo que intentan es eso, es asustar, hacen que les detienen para soltarlos inmediatamente, pero evidentemente estos patriotas se van a comer 4 años de cárcel, repito, por no agredir a nadie, no dar un golpe de Estado como manda esta gente, no romper una nación e incluso haciendo algo que a todas luces era ilegal, que era celebrar, o sea, interrumpir un acto ilegal, que era el acto que se estaba celebrando en la librería Blanquerna en esos momentos, y además
como todos hemos visto después, que eran los prolegómenos de este golpe de Estado anunciado y televisado que estamos viendo, que supone, casi tiene su culminación el próximo 1 de octubre, y lo peor será a partir del 2, claro. Entonces, por último, señor Muñoz, ¿cree que la justicia trata por igual a quienes luchan por la defensa de España que quienes hacen todo por destruirla? No, además no es así desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que desgraciadamente este tipo de represión va increciendo y nos estamos dando cuenta ahora o hay gente que se está dando cuenta ahora de cosas que ya nos veníamos dando cuenta de los demás desde hace mucho tiempo. Entonces es un agravio comparativo tremendo. O sea, la injusticia es tremenda, pero mucho más viendo lo que está haciendo. O sea, yo creo que es que además esta desfachatez de quien ha sido el encargado de decir que esta sentencia se haga justa en estos momentos, se vaya a cumplir, es una especie como de reírse de todos los españoles y decir, pues mira, a ver, vosotros patriotillas, que os manifestáis por la unidad de España, que veáis que mientras a los demás los mantenemos en libertad y en sus cargos y cobrando de todos los españoles, vosotros os vais a pasar 4 años en la cárcel por gritar, no nos engañan, Cataluña es España y catalanidad es hispanidad, algo al parecer prohibido en la España actual. Pues señor Muñoz, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. Gracias a vosotros. Es inevitable la comparación entre los condenados por el caso Blanquerna y los promotores políticos del referéndum ilegal que pretende la secesión de Cataluña. Saludamos ya por ello al presidente de este grupo, al presidente de Intereconomía, don Julio Ariza. Señor Ariza, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Le parece proporcionada esta condena? Mire, no conozco los extremos de, digamos, el contenido exacto de las sentencias, de las distintas sentencias. Si me atengo a lo que he visto por televisión, es decir, unas personas entrando de forma abrupta, interrumpiendo un acto en una librería, tengo que decir que no me pareció correcto ese acto. Ahora, si lo que tengo es que juzgar que por ese acto se meta a unas personas 4 años en la cárcel, y además tengo que hacer un ejercicio de comparación de cómo se están tratando otro tipo de comportamientos muchísimo más graves, con consecuencias muchísimo más importantes para la paz y la libertad de todos, pues tengo que decirle que me cuesta muchísimo entender qué está pasando. Claro, señor Julio, es que todos los detenidos de estos días, esos 14 detenidos, están en libertad provisional ahora mismo, están en la calle. Ya, si yo no tampoco soy capaz ni me veo con el conocimiento suficiente para decir si ellos tienen que estar o no tienen que estar en la calle. Lo que sí le digo es que condenar a 4 años de cárcel por los hechos que hemos visto todos en televisión a unas personas que además no tenían antecedentes penales, etcétera, etcétera, me parece enormemente desproporcionado. Sí que le digo una cosa, el futuro nos va a deparar a personas vinculadas a este golpe de Estado en Cataluña en la cárcel. Nos va a deparar que haya gente en la cárcel. El gobierno está escuchando estos días que a Pablo Iglesias decir que en este país hay presos políticos. Bien. Quizás es que quieren tener presos políticos de las dos partes para hacer un intercambio. Yo lo que sí le digo es que esto tiene muy poco sentido jurídico, tiene muy poco sentido de la justicia y de la equidad, y que tener a estas personas en la cárcel es una manifiesta injusticia. Ya le digo, no me respaldaría que alguien estuviera pensando en que habrá que tener a gente en la cárcel para poder intercambiar o para poder hacer favores aparentemente a las dos partes o a los dos bandos. Volvería a ser un juego de injusticia y de estupidez que me gustaría que no se repitiera en este país. Es que, como bien decía el señor Muñoz, han multiplicado por 8 la condena. ¿Es esto normal? No, evidentemente no es normal, si por normal entendemos que es lo que habitualmente hace una instancia superior frente a la sentencia de una instancia inferior. Puede haber momentos o situaciones en los que efectivamente se incrementen las condenas. Desde luego, multiplicar por 8 las condenas es una cosa completamente anormal. ¿Cree usted, don Julio, que los promotores del referéndum independentista catalán acabarán siendo juzgados por la justicia o no? Si no son juzgados por la justicia, España habrá desaparecido. De acuerdo. Pues don Julio Ariza, presidente de Intereconomía, muchísimas gracias por esta valoración. Buenas noches. Que tengan un buen telediario. Hasta pronto. Adiós. Gracias.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor que investigue varias querellas presentadas por accionistas contra exdirectivos del Banco Popular por la situación económica que llevó a la entidad a su liquidación y la compra por el Santander. Entre las personas querelladas se encuentran los que fueran presidentes de la entidad, en concreto Ángel Ron y Emilio Saracho. Ron fue presidente del banco entre 2004 y el 20 de febrero de 2017, fecha en la que fue destituido y sustituido por Saracho, ex vicepresidente de JP Morgan. Según varias informaciones, Emilio Saracho ya llevaba un tiempo planteándose vender activos o la fusión de esa entidad. ¿Por qué se ha llegado a este escenario? Las respuestas se encuentran principalmente en el último equipo directivo liderado por Emilio Saracho. Repasemos quién es él y cómo llegó al Banco Popular. Era uno de los 3 vicepresidentes mundiales de JP Morgan, el mayor banco de inversión del mundo, cargo que le convertía en uno de los españoles que más alto ha conseguido llegar en esta industria. Saracho se incorporó a la entidad norteamericana en 1998, procedente del Banco Santander. En diciembre de 2016 es cuando se aprueba la llegada como presidente de Emilio Saracho. En febrero de 2017 la presidencia del Banco Popular es ocupada por este tras la renuncia de Ángel Ron. Es en este momento cuando deja la banca privada en JP Morgan y recibe, atención, 86 millones de euros de indemnización. Reyes Calderón, exconsejera coordinadora, es la principal responsable de la quiebra, ya que urdió un plan porque no estaba de acuerdo con la gestión de Ángel Ron y con la excusa de que defendía los intereses del banco y de sus accionistas. Emilio Saracho asumió un cargo en uno de los momentos probablemente más complicados de la entidad. A pesar de gozar de una reputación impecable en nuestro país, cada vez que Saracho realizaba declaraciones en público, las acciones del Banco Popular caían en picado, llegando incluso a mínimos históricos, 32 céntimos el título. Se barajaron varias opciones de venta del banco y se contrataron los servicios de JP Morgan para que la entidad tuviese comprador. Saracho llegó a un acuerdo con JP Morgan para sondear el mercado y vender el Popular. ¿A cuánto ascendían estos servicios? Pues a 20 millones y una comisión del 1% de la operación. Esta mañana detenían en Castellón a un yihadista relacionado con la célula que causó los atentados de Barcelona y Cambrils. Un detenido en Castellón por supuesta colaboración con los yihadistas que atentaron en Cataluña en agosto. Es un marroquí de 24 años. Ha sido arrestado en la localidad de Vinaroz. Desde aquí hacemos un llamamiento a la calma, a seguir con el trabajo, a prestar la máxima colaboración que se pida y desde luego a seguir construyendo entre todos y todas una sociedad en la que todo el mundo, en la que todos y todas por encima de nuestras diferencias tengamos lugar, tengamos cabida. Según el Ministerio de Interior, el detenido mantenía una estrecha relación con varios terroristas de los atentados de Barcelona y Cambrils, especialmente con el fallecido imán de Ripoll e impulsor de la célula Abdelbaki Es-Sati. La Guardia Civil investiga si pudo ayudar a los terroristas a adquirir las sustancias con las que se fabricaron los explosivos que estallaron en la vivienda de Alcanar, en Tarragona. Alcanar está a 10 kilómetros de Vinaroz. El detenido podría haber facilitado su documentación para la compra de explosivos y también ayudar a trasladarlos. 6 terroristas murieron tras los atentados de Cataluña a manos de las fuerzas de seguridad. Otros 2 lo hicieron la noche anterior en la explosión de Alcanar. Con el de hoy son 5 detenidos por estos atentados, de los que 2 fueron puestos en libertad. En México siguen las labores de rescate. Las brigadas han dicho que continuarán buscando supervivientes hasta que se acaben las señales de vida. Mientras tanto, 37 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de España ha partido esta noche del aeropuerto de Torrejón de Ardoz en dirección a México para colaborar en las tareas de desescombro del terremoto. En total, España ya ha enviado a México a 54 militares especializados en la búsqueda y rescate urbano. El terremoto de 7,3 grados en esa escala de Richter ha dejado casi 237 muertos. Para ello vamos a analizar bien ese terremoto y para ello tenemos conexión en directo con el jefe del área de Red Sísmica Nacional, José Manuel Martínez Solares. Señor Martínez, buenas noches.
Buenas noches. ¿Ha podido desencadenar de algún modo el terremoto de México ese lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte en el Pacífico? ¿O no tiene nada que ver? No, en absoluto. Una explosión nuclear es parecida a un terremoto, pero por la magnitud que tiene es muy inferior a un terremoto de magnitud 7,1. Además, la distancia entre donde se produjo la explosión y el terremoto es suficientemente grande como para que no haya afectado una cosa con la otra. El terremoto ha tenido una intensidad de 7,1 grados en la escala de Richter. ¿Sembraría la misma devastación si se produjera en una ciudad como Madrid, aquí por ejemplo? Seguramente, si se produjera en Madrid y muy cerca de Madrid, con un epicentro muy próximo a Madrid, la devastación seguramente sería muy superior, puesto que es una relación directa con la distancia. ¿Ha podido influir en este terremoto los últimos huracanes, especialmente Irma, que ha sido muy fuerte? En este caso, la relación entre los fenómenos meteorológicos y la sismicidad de una zona no tienen relación. Bien, es verdad que ciertas, digamos, instalaciones como una presa podría influir en el llenado de la presa, la generación de terremotos. En general, no hay una relación entre el agua y la sismicidad. ¿Y por qué esta zona del mundo es más proclive a sufrir terremotos? Bueno, estamos en una zona donde hay un choque de dos placas tectónicas muy importantes, que es la placa de Norteamérica y la placa de Cocos. En esa conjunción es donde se producen terremotos de elevada magnitud. Pero normalmente las réplicas de los terremotos no suelen ser tan fuertes como la última sacudida. ¿A qué se debe? Generalmente, cuando se produce un terremoto importante, es que durante un cierto tiempo, pueden ser semanas, meses, años o siglos, se va acumulando energía en una falla. Esa energía, esa acumulación de esfuerzos, de pronto se rompe. Y una vez que se rompe, se libera de forma brusca y genera el terremoto más importante. Bien, es verdad que tenemos ejemplos de terremotos como el terremoto de Alaska o el terremoto de Chile de 1960, que el día anterior se produjo un terremoto también muy grande. De acuerdo, señor Martínez Solares. Gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes. Vamos ahora con las elecciones alemanas, porque este domingo se van a celebrar. Y para ello tenemos en nuestro plató a la periodista de La Gaceta, Fátima García Manzano. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Nos preguntamos si el debate electoral que mantuvieron los dos principales candidatos, Angela Merkel y Martin Schulz, se centró en 4 puntos, ¿no? En refugiados, en inmigración, en seguridad y en fronteras. Así fue. La agenda política está marcada también por una claramente alternativa por Alemania, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías que son las opciones de este partido? Bien, digamos que en este debate a dos se habló precisamente de aquellos puntos que más ha marcado la agenda política de este nuevo partido, de Alternativa por Alemania, que recordemos que se fundó en 2013 y que consiguió buenos resultados, pero que ahora parece que van a ser mucho mejores. Las opciones de gobernar pues prácticamente son nulas, los últimos sondeos le otorgan una tercera posición, pero sí que es verdad que tienen muchas opciones de entrar al Parlamento alemán, cosa que no consiguieron en 2013. De hecho, los resultados que vaticinan los sondeos son un éxito para ellos, porque van a pasar seguramente intención de voto un 12, un 15%, en estimación de votos seguramente se reducirá un poco por aquello que llamamos la cocina de los sondeos, pero sí que es verdad que de 2 millones de personas que votaron Alternativa por Alemania en el 2013, las últimas elecciones a la Cancillería podrían sobrepasar ahora los 4 millones, por lo tanto se duplicaría el número de porcentaje de voto. ¿Y va a pasar factura a los dos partidos tradicionales, es decir, a conservadores y socialdemócratas, la política de refugiados ejecutada por Angela Merkel? Bueno, a nivel electoral parece que no. De hecho, Angela Merkel con toda probabilidad va a renovar su mandato por 4ª vez consecutiva. Pero sí a nivel de popularidad con la sociedad. De hecho, en los rankings de popularidad que se han ido publicando durante estos 2 últimos años, Angela Merkel cayó precisamente en el momento que estalló la crisis de refugiados y que ella optó por esta política de puertas abiertas y su Welcome Refugees, que ha sido seguido por otros partidos a lo largo de Europa. Sin embargo, sí que puede condicionar un poco la forma de gobernar de aquí en adelante, puesto que Martin Schulz está consiguiendo
los peores resultados para su historia, si de cumplirse los sondeos, los vaticinios, podría llegar a un 22% del voto, y el peor resultado de los socialistas es un 23%, por lo tanto a él sí que le afectaría de forma directa. Y Fátima, si Alternativa por Alemania se convierte en el segundo partido con más representación del Parlamento, ¿tú crees que se podría abrir una especie de brecha en Europa? No solo en Europa, sino también en Alemania. En Europa porque que una fuerza que sea precisamente alemana, cuando Angela Merkel es, por así decirlo, una de las figuras fuertes y una de las figuras claves de la defensa de la Unión Europea, que llegue un partido que apuesta no solo por una reestructuración completa, sino incluso por la desintegración de la Unión Europea, puede provocar un auténtico terremoto. De hecho, no sería la única fuerza ya que entra con la única fuerza que tiene estos planteamientos. Recordemos que en las elecciones francesas la segunda posición fue para Marine Le Pen, en Holanda la segunda posición también fue para un candidato que proponía precisamente lo mismo, que era Geert Wilders, y en Austria ocurrió lo mismo con Norbert Hofer. Y a nivel alemán, a nivel interno, también sería un auténtico terremoto, como decimos, porque Angela Merkel necesitaría una segunda fuerza para gobernar, según los sondeos que están dando, que le dan hasta un 32%. Claro. Y si los socialdemócratas bajan en su porcentaje de voto, la gobernabilidad se vería en entredicho. ¿Y cuál es la razón de que todos los medios de comunicación pues, presenten a Alternativa por Alemania como un partido ultra? Pues precisamente igual que ha ocurrido en Francia, en Austria o en Holanda, o como seguramente vaya a ocurrir en Italia con las próximas elecciones que se celebrarán a principios de 2018. Los medios de comunicación están acostumbrados a financiar y a seguir a las fuerzas tradicionalistas. Evidentemente van a apoyar a Angela Merkel y van a apoyar a Martin Schulz como candidato socialista. Sin embargo, habría que ver qué van a hacer en las próximas elecciones, incluso en los comicios europeos, en los que Alternativa por Alemania puede dar el golpe en la mesa y puede entrar con una mayor representación. Pues Fátima García Manzano, muchísimas gracias por haber estado aquí explicándonos las elecciones en Alemania. Ya veremos qué pasa este domingo. Gracias por haberte sentado con nosotros. Buenas noches. Gracias a vosotros. Y comenzamos nuestra sección de tendencias saludando también a Laura Fernández Cañas. Buenas noches. Buenas noches, María. Pero esta vez lo hacemos de una manera que nunca lo habíamos hecho, ¿verdad, Laura? Queremos dar una noticia triste. Pues sí, no sé qué tan noticia sea porque se ha vuelto viral y en pocas horas ya todo España, y no solo España, también Argentina y el mundo en su totalidad estábamos todos conmocionados por la noticia de que una instagramer pues muy famosa, Celia Fuentes, pues había decidido quitarse la vida en su casa aquí en Madrid. Lo hizo tomándose pastillas para dormir de la que sus amistades y familiares han dicho que tenía una adicción y bueno, pues ha decidido terminar con su vida de esta manera pues tan solitaria y tan trágica al mismo tiempo, que nos lleva un poco a reflexionar. Aquí muchas veces hablamos y ponemos de ejemplo a las bloggers, a las instagramers y detrás de eso ¿qué hay? ¿No? Porque la fachada pues es muy bonita y es muy atractiva y a todos nos parece que tienen todas estas instagramers la vida que todas hemos soñado. Pero detrás de esto es importante también remarcar que hay niñas pues normales, con problemas normales y que a lo mejor esa lucha... Una especie de fachada también que se crea, ¿no? Es una especie de alter ego que se crea y que a lo mejor uno llega al punto que se cree su propia felicidad o la propia felicidad que transmite en las redes sociales, entonces descuida un poquito la parte esa también de cuidarnos psicológicamente, de si necesitamos apoyo, pedirlo, si necesitamos ayuda psicológica, pues no sentir ningún tipo de vergüenza en aceptar que a lo mejor nuestra vida no es tan perfecta como transmitimos y que queremos pues ponerle a lo mejor freno a algún tipo de problema que estamos teniendo. Entonces, pues la noticia empieza así y hemos querido también contactar con un psicólogo, Guillermo Fauzo, que nos va a explicar un poquito más allá pues de qué se trata, cómo nos pueden afectar, cómo nos están afectando las redes sociales y sobre todo pues quiénes están un poco en ese punto de mira para todos estos efectos que están teniendo las redes sociales en nosotros. Pues le saludamos ya. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bueno, como seguramente se ha enterado usted de la terrible, trágica muerte de esta chica modelo e instagramer, y bueno, queríamos preguntarle ¿cuáles son los efectos reales que tiene en estas chicas pues esas cuentas en donde la felicidad y el éxito se miden en seguidores, en likes? ¿Qué repercusión real puede tener en la psicología de la gente, sobre todo joven?
Bueno, en realidad las redes sociales lo que hacen es transformar la identidad de la gente y transformar nuestras formas de vida. Nuestra vida se diluye de alguna manera, sobre todo cuando se usan con mucha frecuencia, en esa red social, y todo lo que pasa también en la red. Eso crea a veces una cierta sensación de virtualidad y también, como ocurre en algunos suicidios de famosos, en que puedas creerte o puedas elevarte ante el seguimiento de mucha gente y, sin embargo, en la realidad te puedas sentir también solo, ¿no? Hay una especie de disociación entre la vida real, la vida que se toca, que se ve, a quien miras a los ojos, y la vida en la red que, como digo, es virtual y lo transforma un poco todo, ¿no? Claro, y por ejemplo, ¿quién es más susceptible a este tipo pues, de tendencia un poco nociva que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir en esta generación? Por ejemplo, es más susceptible pues, el género masculino, el género femenino. ¿Qué edad es en plan la edad más peligrosa que puede caer en este tipo de tendencias? Bueno, en realidad lo más frecuente es la juventud, porque ya es como si tuviesen una extensión en sus dedos al móvil o a Internet, ¿no? No saben vivir sin ello, es como un elemento que incorporan en sus vidas y que incorporan en su día a día. Es por igual entre hombres y mujeres, y luego los riesgos son los mismos que había antes, solo que ahora la red es la que intermedia. Si tienes una crisis, te sientes mal, te sientes solo, la red no va a cubrir eso y a veces es solo una apariencia que lo esté cubriendo, no resuelve problemas, no es una comunicación, también a veces llamamos líquida, ¿no? Que no es sólida, que no es contundente, que es efímera, que va cambiando y que va evolucionando. Por tanto, hay que trabajar en acortar esa distancia entre la vida real y el apoyo real y las relaciones sólidas, y esas relaciones líquidas o esas ilusiones a veces que son un poco falsas, en realidad, con todos los adolescentes y con todos los jóvenes, porque, como digo, lo tienen absolutamente incorporado, para que además midan y no todo sea red social, ¿no? Totalmente. Y, por ejemplo, si estamos a lo mejor cerca de alguien que puede estar a punto de pues, intentar cometer pues, un suicidio, como en este caso, o que se está perdiendo, se está dejando llevar demasiado por este tipo de tendencia, ¿cómo los podemos reconocer? ¿Hay algunos síntomas, a lo mejor, que activen esa alerta en los que estamos rodeando a esta gente, que nos haga darnos cuenta que necesitan ayuda? Bueno, en el caso de estar conectados, el exceso de conexión, ¿no? Hay que intentar equilibrar y que toda tu vida no sea tu red social o tu ordenador o tu móvil o tu Facebook, ¿no? Hay que equilibrar entre eso y otras cosas. El suicidio es difícil de predecir, pero bueno, uno de los factores también es el aislamiento, ¿no? La cuestión de las redes sociales es que hay un aparente no aislamiento, porque tengo muchos seguidores, mucha gente que está ahí, pero me puedo sentir solo porque no es un acompañamiento real, no es un acompañamiento virtual. Hay que intentar reducir la distancia entre ese acompañamiento virtual y el acompañamiento real. La detección del suicidio y el trabajo con suicidio tiene mucho que ver con esta situación de no estar aislado, pero no estar aislado de manera real, no, como digo, de manera virtual. Por tanto, hay que intentar trabajar con la gente para que no se aísle y para que no construya una vida un tanto ficticia en la red social y solo exista la red social. La red social es buena, Internet y el resto de redes son buenas, pero en su justa medida. Ese sería un poco el mensaje a dar, ¿no? Claro. Señor Fauce, muchísimas gracias por haber entrado con nosotros a explicarnos todo esto, que yo creo que como gente joven y también como padres de familia es de nuestro interés y puede, lo estamos viendo, salvar muchísimas vidas. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Bueno, Laura, y después de esta trágica noticia, como decimos, queremos ayudar a México. Sí. ¿De qué forma podemos hacerlo? Pues hemos estado hablando toda esta semana, a lo largo de la semana, de cómo se ha ocurrido, o sea, qué ha pasado, qué ha tenido que pasar en la Tierra para que volviésemos a tener otro terremoto en México, cuánta gente ha muerto, pero no hemos hablado de cómo podemos ayudarles, que yo creo que es lo más importante y lo que está en nuestras manos a partir de ahora. Y no solo es donar dinero, como muchos podemos pensar, hay muchísimas otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, Amazon ha creado una wishlist
Invest, como la de las bodas o como de regalos, pues para que uno pueda donar lo que quiera, no solo dinero, desde linternas, leche en polvo para los bebés que lo necesitan, material para sacar a la gente, de todo. Después también para todos esos arquitectos, ingenieros, técnicos de construcción que quieran hacer algo con su talento y con su profesión más allá que el día a día, se pueden apuntar en una lista donde meten su currículum y de forma voluntaria van a poder participar en proyectos de reconstrucción que bueno, va a venir genial a la ciudad y que la ciudad y México va a estar súper agradecido. También desde lejos, no tenemos que viajar a México para cambiar muchas vidas, y es que hay un nuevo movimiento que se llama Revisa mi grieta, con el hashtag y con el @ y las familias mexicanas que en su casa notan una grieta que sabemos es muy peligrosa después de un sismo, pues le sacan una foto con el hashtag Revisa mi grieta y los ingenieros y arquitectos pueden decirle si es peligrosa o no, y así podemos estar salvando muchísimas más vidas de los que nos estamos imaginando. Bueno, Laura, además hay que decir que tú lo sientes pues muy dentro porque tú eres de allí, tú eres de México, ¿verdad? Sí, comparto el dolor aunque no estoy ahí, pero bueno, desde aquí mando todo mi apoyo y que me duele como si estuviese ahí totalmente. Muchísimas gracias, Laura. Esperamos que todo el mundo se apunte a esa recolecta y todo el mundo ayude para que México tenga toda la ayuda que se merece. Y nos tenemos que despedir ya, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber confiado en nosotros. Les dejamos con un especial de Tiempos Modernos que no se pueden perder, con Gracias por la Semana y con El Gato al Agua. Buen fin de semana. Volvemos en 2 minutos. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Este sábado a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con Augusto Ferrer Dalmau. Programa patrocinado por Sisley. Ha llegado el recibo del seguro del coche, y el de la casa, y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family